Este capítulo aventureros va a ser muy especial. Viajamos a Grecia para recorrer sus maravillas. Partiremos hacia Atenas para comprender la importancia de la cultura griega. Entraremos por la Puerta de los Leones de Micenas en busca de la máscara de Agamenón. Lucharemos con los 300 de Leónidas en el paso de las Termópilas. Consultaremos nuestro destino en el oráculo de Delfos y tocaremos el cielo desde los monasterios colgantes de Meteora. Esta vez la ruta será virtual, pero se va a hacer realidad. Entre los días 28 de octubre y 4 de noviembre voy a viajar contigo y con Aram Viajes para descubrir los misterios de Grecia. Me encantaría que me acompañaras. ¿Listos? ¡Comenzamos! Nos cuentan las crónicas que en el principio se fundó una ciudad que no tenía nombre. Los habitantes, por tanto, estaban buscando cómo llamar a esta ciudad y decidieron que el nombre sería el de un dios. Dos dioses se enfrentarían en duelo, Poseidón y Atenea. Ambos tendrían que hacer un regalo a los ciudadanos de ese lugar. De esta forma, Poseidón creó una fuente majestuosa de la cual emanaba agua. Los ciudadanos estaban encantados y todos los hombres votaron a Poseidón. Atenea, por otra parte, decidió cultivar un pequeño olivo. Las mujeres rápidamente se dieron cuenta de que del olivo surgían olivas, aceitunas, que al mismo tiempo daban aceite, daban alimento, y que a la vez era un árbol milenario. Al final, como había una mujer más que hombres, y todas las mujeres votaron a Atenea, Atenea ganó el concurso, y la ciudad que no tenía nombre se llamó como ella, Atenas, los hijos de Atenea. Y por eso este lugar recibe este nombre, Atenas. Tiempo después se dice que una de las seguidoras de Atenea, una joven llamada Aracne, se jactaba por ahí que ella tejía mejor que la propia Atenea. Aracne, por lo tanto, iba por ahí diciendo a todo el mundo: yo soy mejor tejedora que Atenea. Y Atenea, que escuchó esto, decidió ir al lugar donde se encontraba Aracne, pero disfrazada de anciana. Y le dijo: efectivamente, ¿me estás diciendo, Aracne, que tú tejes mejor que la grandiosa diosa Atenea? Y Aracne le dijo que sí, que ella era la mejor tejedora del mundo. En ese momento, esa anciana se quitó el disfraz y ahí apareció la majestuosa diosa Atenea. Y le dijo a Aracne: vamos a batirnos en un duelo, a ver quién teje mejor. Así, Aracne comenzó a tejer el por qué los dioses siempre están abusando de los humanos, siempre engañándoles, siempre disfrazándose de forma maliciosa. Atenea, por otra parte, empezó a realizar un telar donde aparecía la historia que hemos visto anteriormente de la fundación de Atenas, de ese concurso. Cuando estaban a punto de terminar ambas, Atenea, que vio que el dibujo de Aracne no estaba nada mal, tomó y estampó el tejido de Aracne contra la propia Aracne, le empezó a pegar, le empezó a dar patadas, le dio una paliza tremenda. Aracne solo se quería marchar de allí, no quería nada más, casi solo quería morir antes de continuar con la tortura. Y de repente Atenea, realizando una invocación, tocó a Aracne, y Aracne cada vez se empezó a hacer más y más pequeña. Sus extremidades desaparecieron, su cuerpo casi vino reducido a algo del tamaño menor que un estómago, cada vez más pequeño, cada vez más pequeño, y unas pequeñas patitas empezaron a brotar de ese cuerpo nauseabundo de Aracne. Había nacido la primera araña, los arácnidos, por tanto serían los parientes de Aracne que, malditos como ella, tendrían que tejer durante el resto de la existencia de estos. Las historias y los mitos se funden en una realidad común, y es que no existe leyenda sino una mecha real que forje su relato.
Situados sobre la colina de la Acrópolis encontramos el Partenón, el edificio más icónico de toda Grecia y especialmente de Atenas, ¿verdad? Y es que construido en el siglo V a.C. sobre los restos de probablemente ruinas de un anterior templo como consecuencia de las batallas entre los persas y los atenienses, este lugar por tanto sería erigido. Tiempo después, y ya estamos en el siglo III, sufriría un enorme incendio y en el siglo IV Teodosio el cristiano impidió por tanto que se celebrasen cultos paganos e hizo que se reconvirtiese el Partenón en iglesia, siendo este cristianizado. Desde luego que con posterioridad llegarían los musulmanes, ¿no? ¿Y este lugar, pues en qué se había convertido? Lo habéis adivinado. El Partenón también fue una mezquita. En fin, ¿qué os parece? Eso sí, no penséis que siempre ha sido así, porque quiero contaros una sorpresa. Acompañadme, que os lo cuento. Las cariátides. Desde luego que las cariátides son uno de los ejemplos del arte griego más icónico. Ahí las tenéis, las 6 cariátides. En realidad, lo que estamos viendo ahí son réplicas, 5 de ellas se hallan en el museo del propio Acrópolis y la última, la sexta, pues ¿dónde podría estar? La habéis adivinado, en el Museo Británico. La verdad es que es una de las obras más bonitas del arte, ¿no? Yo creo que uno de los grandes iconos es justo eso que estamos viendo ahí. Esas 6 mujeres, pues una vez más, traspasando océanos de tiempo hasta ahora mismo, hasta nuestros días. ¡Qué bonito! Seguramente, aventureros, cuando todos pensáis en el Partenón, lo imagináis así, en este estado ruinoso, ¿no? Y cualquiera puede pensar, pues evidentemente, por el paso del tiempo, hoy en día se encuentra en este estado. Pero nada más lejos de la realidad, y es que el estado actual del Partenón es de 1687. Fijaros, en esta época la República Veneciana se encontraba enfrentada contra el Imperio Otomano. Los turcos, por lo tanto, habían invadido y conquistado toda esta zona. Los turcos, los otomanos, se hallaban aquí en Atenas y utilizaron el Partenón como polvorín. Aquí se guardaban los explosivos. Durante la guerra, parte de la población fue alojada aquí, en la Acrópolis, y de la misma forma el polvorín se introdujo, es decir, todo el cargamento de explosivo fue metido dentro del Partenón, pensando los otomanos que los venecianos, pues amantes del arte, pues evidentemente no se atreverían a disparar contra el Partenón que había en su interior pólvora, ¿no? Pues nada más lejos de la realidad. Durante la batalla, en ese 1687, los venecianos empezaron a lanzar proyectiles contra el Partenón como si no hubiera mañana, hasta el punto en que una de esas balas de mortero directamente impactó contra el polvorín y este explotó. Dejando, por lo tanto, el estado ruinoso que podemos encontrar a día de hoy. Acabaron así con el techo, las columnas de su interior, esa columnata tan espectacular fue destrozada y el estado de ruinas que podemos encontrar en el Partenón es gracias a este hecho. Así que, amigos venecianos, hay que ver la que liasteis cuando estuvisteis por aquí. No hay libro de arqueología o historia que se preste sin el Partenón como uno de sus grandes protagonistas. En este lugar nacieron conceptos como el de democracia o filosofía que sustentan nuestra sociedad presente. Abandonamos el Partenón, amigos, con la sensación de haber estado en un lugar en el que pase el tiempo que pase, al final siempre va a estar ahí, ya veis.
Se construyó, fue objeto de un incendio, fue iglesia, fue mezquita, fue totalmente explosionado, ha sido restaurado, hoy en día lo vemos siempre con andamios, siempre con alguna grúa. La verdad es que, bueno, pues es un lugar mágico prácticamente, ¿no? Por eso siempre va a estar aquí, y es lo que nos han enseñado los problemas griegos, ¿no? La verdad es que en los últimos años, siempre con los problemas griegos, hemos visto como pase el tiempo que pase, siempre se decía, pues hay 2 días de plazo para Grecia, ¿no? La prima de riesgo, todo este tipo de problemas que se han actualizado en Grecia en los últimos tiempos, nos enseñan que al día siguiente el sol vuelve a salir y que los problemas al final siguen solucionándose, la vida continúa, y creo que ese es el gran mensaje y la gran enseñanza griega. Pero la aventura continúa, aventureros, y tenemos que seguir viendo Atenas. Venga. El Museo de la Acrópolis se encuentra bajo la falda de la construcción que le da nombre. Su última planta posee las mismas dimensiones que el Partenón, encontrándose directamente orientada hacia la Acrópolis. Las vistas desde aquí son espectaculares. Uno de los villanos de la historia, aventureros, es sin duda Lord Eldin. Este hombre en el siglo XVIII vino aquí, a Atenas, y con la excusa de realizar una serie de copias, de dibujos de los frisos del Partenón, él se trajo a un equipo de trabajo. En realidad lo que hizo fue robar absolutamente y de forma sucia y vil los frisos del Partenón, llevándoselos al Museo Británico. Hoy en día los podemos contemplar allí, entre otros lugares. El caso es que desde hace años Inglaterra venía a decir que no estaban los griegos preparados para poder conservar en plenas condiciones esos frisos tan espectaculares del Partenón de la Acrópolis. Sin embargo, ya veis qué pedazo de museo que hay a día de hoy y cómo se podrían perfectamente conservar y mantener los frisos del Partenón aquí, directamente en Atenas. De hecho, cuando hoy en día pasamos por las copias que lo reproducen, vemos que justo en la parte inferior se encuentra el número de catalogación en el museo correspondiente, especialmente el británico, del friso al efecto que tendríamos aquí detrás reproducido. Es como que los griegos están reclamando desde hace tiempo que les sean devueltos los frisos del Partenón. El pintoresco barrio de la Placa, con su toque rústico y sus estrechas calles adoquinadas, nos sirve para medir la temperatura de la sociedad griega. Aquí, las tiendas de joyas, las cafeterías y sus famosos frappés, y sus particulares iglesias, nos devuelven a la actualidad bajo la sombra de la Acrópolis, que al mismo tiempo nos señala la importancia que los Juegos Olímpicos y el Estadio Panatinaico suponen para el país heleno. Aquí, amigos, se celebraron las primeras Olimpiadas modernas, en 1896. Y lo habéis adivinado, el campeón del medallero fue Estados Unidos, lo cual fastidió muchísimo a Grecia. Ya lo veis, aventureros, me hallo en la Plaza Sintagma, el lugar más populoso, más importante a nivel popular, desde luego que de Atenas. Y es que este lugar, a mitad del siglo XIX, fue conocido porque los atenienses exigían al rey Otón que crease y promulgase una constitución. De hecho, también es conocida como la Plaza de la Constitución. Llena de gente mayor jugando al ajedrez, hay niños, hay gente joven, ¿no? Y un poco nos refleja una vez más eso, que por más problemas que haya, el día siguiente volverá a amanecer. A la mañana siguiente volverá a salir el sol y Grecia seguirá siendo la cuna de la cultura, aquí en el país heleno. Vamos a pasear para que veáis cómo es la Plaza Sintagma. La Plaza Sintagma se encuentra presidida por el Parlamento. Como veis, pues como todos los días, pues aquí hay manifestaciones, ¿no? Hoy hay una manifestación en favor de la igualdad de género, como todos los países, ¿no? Pues Madrid sería la Puerta del Sol, pues aquí la Plaza Sintagma. Y justo detrás, como veis, se halla el Parlamento. El Parlamento que al mismo tiempo tiene delante la tumba del soldado desconocido y esta se encuentra guardada por los sepzones. ¿Quiénes son los sepzones? Pues sería como la guardia de élite, ¿no? Ya existían desde tiempos de Homero. De hecho, en tiempos de Homero significaban de alguna forma algo parecido a los de buena cintura.
Son los soldados de buena cintura, los soldados de élite que a día de hoy son la Guardia Nacional. Vamos a ver el espectáculo del cambio de guardia porque cada hora vais a poder disfrutar exactamente de esto. Buenos días, amantes de la aventura, comienza nuestro segundo día por Atenas y nuestro recorrido hoy va a iniciarse aquí en el Museo de Arqueología de Atenas, donde vamos a poder ver a los ojos a la máscara funeraria de Agamenón. Acompañadme, que os voy a enseñar cómo es por dentro. El Museo Arqueológico de Atenas alberga la mayor parte de los objetos arqueológicos desde la prehistoria hasta la antigüedad, hallados en Grecia, por supuesto. La máscara de Agamenón es su objeto más codiciado. Cuando fue descubierta por Schliemann y este descubrió el rostro que la protegía, dijo: «He contemplado el rostro de Agamenón». Aunque probablemente, amigos, a quien estáis viendo no fue el mítico rey de Micenas. Este edificio neoclásico nos lleva de la mano para recorrer la historia del país heleno. Llama la atención que en la Segunda Guerra Mundial la mayoría de sus obras estaban enterradas y es que había que protegerlas de los nazis. Nos acercamos a una estatua inquietante, sin ojos, cuyo poderío me atrae como polilla a la luz. Poseidón o Zeus, ¿quién eres? Uno de los misterios que se encuentra aquí en el Museo de Arqueología de Atenas es lo que llaman la estatua de Zeus o de Poseidón, y es que no sabemos qué tenía entre los brazos, si un rayo, si un trueno, por lo tanto, o si un tridente. Luego, ¿quién eres? ¿Eres Zeus o eres Poseidón? Vasijas neolíticas, figuras de bronce o escultura helenística, adornada por bustos romanos, aquí encontraremos de todo. Uno de los objetos que siempre me ha obsesionado, aventureros, es el mecanismo de Antiquitera. Fijaros, aquí tenemos una réplica, una reproducción de este, que efectivamente sería algo parecido a una especie de ordenador o una especie de calculadora astronómica del siglo I antes o después de Cristo. En el Museo de Arqueología de Atenas vamos a encontrar un pequeño homenaje a este elemento, y es que hace unos años que yo estuve por aquí, lo cierto es que en una pequeña vitrina estaba esta máquina o este mecanismo de Antiquitera, sin que nadie le hiciese demasiado caso. Parece que en los últimos años se ha puesto un poco más de moda, y si os fijáis han preparado ya una vitrina espectacular que es esta, para poder contemplar este OPART, este objeto fuera del tiempo, esta anomalía temporal. Y es que sería algo parecido a que en una excavación de Jerusalén, a modo de ejemplo, encontrásemos pues una cámara de fotos. Y ahí está, el mecanismo de Antiquitera. Lo que estáis viendo, aventureros, es probablemente uno de los mayores enigmas de la historia. Un OPART, un Out of Place Artifact aquí, en vivo, la máquina de Antiquitera. Y es que lo que estamos viendo es una especie de calculadora, pero del siglo I. La historia es la siguiente. En el año 1901, un buscador de esponjas está por la zona de la isla de Antiquitera buscando simplemente esponjas marinas, cuando efectivamente este va a poder localizar lo que parece que son rostros de mujeres que al final serían estatuas. Daría el aviso y cuando los buzos y los arqueólogos llegan allí se dan cuenta de que han encontrado un pecio. Dentro de este pecio habría una caja casi embetunada, en cuyo interior se encontraría un objeto al que nadie haría demasiado caso. Durante más de 50 años este objeto estaría en los bajos, en los almacenes del Museo Arqueológico de Atenas, hasta que un erudito le dio por investigar y se dio cuenta de que aquí había algo muy especial,
que los engranajes, que las ruedas, que todo aquello que conformaba ese mecanismo era en realidad una especie de computadora, de ordenador, de calculadora, que era capaz de posicionar en determinados momentos del año la posición de los planetas, de las estrellas y de determinados eventos astronómicos, la máquina de Antiquitera. El problema, aventureros, es que desde ese siglo I a.C., que parece ser que es la fecha de datación, hasta el siglo XII-XIII, que es cuando se inventa ese mecanismo de relojería medieval con los engranajes, no hubo otro atisbo, no hubo nada parecido a esto. Por lo que, ¿por qué hubo alrededor de 12 o 13 siglos en los que no tuvimos una tecnología parecida a esta? Y hubo que esperar hasta la Edad Media para conocer un reloj con engranajes, como es el reloj medieval. El mecanismo de Antiquitera, aventureros, sin duda, uno de los mayores enigmas de la arqueología. Aquí lo tenéis. Encontramos una representación más moderna de cómo sería originalmente ese mecanismo de Antiquitera, hoy evidentemente carcomido por el haberse encontrado durante alrededor de 20 siglos en las aguas del mar de la isla de Antiquitera. En esta parte del museo nos invade un halo de guerra y nos hace gritar, eso sí, hacia nuestro interior: ¿cuál es vuestro oficio? Me llama la atención que también podemos encontrar piedra lunar que fue donada por parte de Nixon a Grecia, y esas piedrecitas vienen de la luna. Me está encantando este Museo de Arqueología de Atenas. Fijaros lo que tenemos por aquí, otra de las obras más famosas. El nivel de detalle, el niño al galope del caballo, es espectacular. Representa la figura de Nike, la victoria. Y es que aquí tenéis un pequeño dato curioso. Probablemente todos llamamos a las zapatillas Nike, ¿no? Pues en realidad el símbolo y el nombre no pertenecen a esa marca comercial como Nike, sino que debería de pronunciarse como Nike, la diosa de la victoria, representada por esa V. Aquí la tenéis. Mirad, acabamos de llegar a un barrio que es sumamente particular, y es que nos encontramos ahora mismo en Anafiotika, este lugar que parece pues una isla en Atenas. Es de casitas blancas, puertas azules, está justo en las faldas del Partenón. Fijaros que ahí arriba tenemos la colina del Partenón, ¿no? Y llama mucho la atención, ¿no? Fueron obreros venidos de la isla de Anafi cuando se produjo la construcción del palacio del rey Otón de Grecia, decidieron venir aquí a construir. Y no solo construyeron, como veis, el palacio, sino también este barrio tan curioso que parece una isla en mitad de Atenas. Y es que fijaros qué distinto es esto, por ejemplo, de la Plaza Sintagma. Es que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Seguramente, aventureros, las mejores pistas que vais a encontrar de Atenas son en el monte Licabeto, situado ni más ni menos que a unos 227 metros de altitud. Fijaros el pedazo de vistas que tenemos aquí. Justo en el horizonte podríamos observar la Acrópolis ahí desafiando, como os digo siempre, al tiempo. Al fondo se llega a atisbar el Pireo y toda la ciudad ateniense, extendiéndose por ambos lados.
Y es que este lugar tiene leyendas populares, ¿no? Dicen que este lugar significaba el refugio de lobos porque probablemente en la antigüedad había lobos, pero también nos habla la mitología de la diosa Atenea. Y es que en su afán porque su templo en la Acrópolis estuviese más elevado y más cerca del cielo, Atenea decidió transportar una gran roca de piedra caliza desde la península de Palene para colocarla sobre la colina de la Acrópolis. Pero al recibir la noticia de que la cesta donde se encontraba el Iroctinio, que era esta piedra, había sido abierta, se sobresaltó y dejó caer la gran roca, formando así el monte donde nos encontramos ahora mismo, el monte Licabeto, con estas espectaculares vistas. Y la verdad es que simplemente el hecho de estar aquí, en soledad absoluta, viendo cómo poco a poco el sol se va poniendo sobre Atenas, cómo los propios atenienses regresan a sus casas, el día termina, es la sensación de sentirse simplemente privilegiado, de estar en un lugar tan especial en el punto más alto de Atenas. Desde luego que Micenas, aventureros, es uno de los lugares más importantes de la arqueología mundial, ¿no? Me encuentro en la Puerta de los Leones. Fijaros, la entrada principal a Micenas, con esos leones de más de 3 metros que se encuentran todavía desafiando a la historia. Y es que hace alrededor de 3.250 años que fueron erigidos tal y como los estáis viendo. Esas 2 leonas, a día de hoy decapitadas porque no han podido resistir el paso del tiempo, flanquean la entrada a Micenas, la patria de Agamenón. Así que vamos a descubrir los lugares más emblemáticos y misteriosos de la civilización micénica. Acompañadme. Micenas, aventureros, la ciudad de Agamenón, el líder de los griegos, con esa máscara que a día de hoy sigue desafiando al tiempo. La ciudad rica en oro, bien trazada, con calles anchas. Y es que la civilización micénica duró unos 500 años desde su primer enterramiento en tumbas excavadas. El mayor logro de la civilización micénica fue la fundación de la ciudad de Micenas, ubicada sobre la meseta de Argos, 90 kilómetros al sudoeste de Atenas. Las murallas de la ciudad de Micenas tenían 1 kilómetro de longitud y 2 entradas principales. La entrada posterior en el noreste y la que hoy conocemos como la Puerta de los Leones es sin duda la más conocida. Esta puerta nos da directamente a la calzada principal que conduce al palacio. Su tamaño es considerable y más aún si tenemos en cuenta que fue construida 800 años antes de que los principales monumentos de Atenas fueran elevados. Se le dio esta forma triangular para soportar el peso de las piedras. Los impresionantes bloques de piedra, colocados unos encima de otros y hechos a medida, hizo que los griegos se refiriesen a ellos con el adjetivo de ciclópeos, ya que según cuenta la leyenda, fueron esos seres mitológicos de un solo ojo los que acarrearon las enormes piedras. Año 1876, aventureros. Es la época en la que Heinrich Schliemann, un prusiano que nació en el siglo XIX, que cuando era un niño, su padre, que era pastor protestante, le regaló un libro de historia, un libro en cuya portada se encontraban unos ciudadanos escapando de la Troya ardiente, y ese niño le preguntó a su padre: «Papá, ¿los muros de esta ciudad, de este lugar existieron? ¿Troya existió?». Y su padre le dijo, bueno, pues que eran leyendas, que eran mitos, no se sabía demasiado bien. Y él le contestó: «Si existe, yo la encontraré». Y cuando este niño tuvo 40 años, efectivamente localizó la ciudad de Troya, la ciudad que fue asediada, entre otros, por el rey Agamenón, el rey de este punto de Micenas. El caso es que Schliemann, tiempo después, quiso acercarse a la patria de este rey, de Agamenón. Él estaba convencido de que la tumba de Agamenón, que había sido asesinado vilmente, un personaje histórico
semi-histórico, semi-mitológico, que puede que hubiera sido asesinado porque mató, antes de la guerra de Troya, a su hija. El caso es que Schliemann estaba convencido de que el cementerio del lugar donde estaba Agamenón no se encontraba más allá de las murallas, sino en el interior de las murallas de Micenas. Schliemann, por tanto, excavó en este punto, en lo que le llaman el complejo de tumbas A, y descubrió 5 tumbas, con 19 cuerpos, hombres, mujeres y niños. Uno de los cuerpos tenía una máscara de oro que recubría su rostro. Cuando Schliemann levanta esa máscara de oro, él pronuncia unas palabras que a día de hoy nos siguen resonando a todos. Él dijo: he contemplado el rostro de Agamenón, la máscara de Agamenón, esa máscara que a día de hoy podemos disfrutar en el Museo de Arqueología de Atenas. Es un privilegio, aventureros, el hecho de estar aquí en Micenas en plena soledad. No hay absolutamente nadie. Y he decidido subir a la parte más alta de Micenas para hablaros de qué es lo que en realidad descubrió Schliemann. ¿Qué descubrió Schliemann? Porque llama la atención, ¿no? ¿Agamenón existió en realidad o es solo un mito? Y es que, si bien es cierto que toda esta zona de Micenas es del año 1250 para atrás, los restos que fueron encontrados por Schliemann y que él acreditó como la persona del rey Agamenón no eran del rey Agamenón. La máscara no es de Agamenón, por mucho que la conozcamos como la máscara de Agamenón. Y es que esos cuerpos, esos restos serían del siglo XVI a.C., mientras que toda la historia de Troya de Agamenón concluiría en el siglo XIII a.C., ¿no? Luego, no son los restos de Agamenón, lo que no le quita tampoco importancia al descubrimiento, porque fijaros qué máscaras de oro se podían labrar en aquella época, ni más ni menos que en ese siglo XVI a.C., una auténtica maravilla. Y aquí no hay más, como veis, esta es la parte superior de Micenas, y desde aquí y hasta el horizonte, soledad. Descubierta en 1841, desde entonces se han realizado muchas excavaciones aquí, en Micenas, y sin lugar a dudas, la imagen icónica de la Puerta de los Leones nos hace trasladarnos a otra época, a la época de la Gran Micenas. Y así llegamos al tesoro de Atreo. Ingresamos a la cámara principal a través del corredor, a cielo abierto, bordeado por altos muros. Llegamos a la puerta principal de más de 5 metros de altura, rematada por un dintel monolítico que pesa 120 toneladas. Es la tumba abovedada más grande de Grecia. Aventureros, y es que acabamos de llegar a uno de los lugares más especiales probablemente también del mundo del misterio, la pirámide del Helinicón o Helenicón, también se ha llamado así. Y es que este lugar es tan especial porque sería la pirámide más antigua no solo de Europa sino también de toda África. Cuando pensamos probablemente en una pirámide, lo que tenemos en nuestra cabeza son las pirámides de los mayas, las pirámides egipcias, ¿no? Sin embargo, la pirámide de Zoser, que es de las más antiguas de Egipto, la primera que ya tiene forma piramidal, la pirámide escalonada de Saqqara, es del año en torno al 2600 y pico antes de Cristo, las de Keops, Kefren Micerinos, 2500 antes de Cristo, pero aquí el Helenicón es del año 2700
a.C., lo que la convierte directamente en la pirámide más antigua del mundo occidental. Me llama muchísimo la atención porque no esperamos que en Grecia, en el corazón de Europa, encontremos una pirámide. Con todos los respetos, por supuesto, para las supuestas pirámides bosnias que hace un tiempo pudimos visitar y del cual tenemos un reportaje en Desafío Viajero. Pero el gran misterio del Helenicón es que no sabemos qué es, si era un templo ceremonial, si era una tumba, si era una atalaya de vigilancia, ni la más remota idea. Sin lugar a dudas, un lugar para darse una vuelta. Me encanta estar aquí porque al final, en un lugar donde no hay nadie, estamos en la cuna del misterio, en plena Grecia, aquí, en la pirámide más antigua. Probablemente aquí, en el corazón de Grecia, en la península del Peloponeso, existe una pirámide bien conservada, dadas las circunstancias, por supuesto, llamada el Helenicón, la antigua ciudad griega de Helénica, sobre una colina, con una pendiente de 60 grados de sus muros exteriores y de unos 10 metros de altura en su momento. Ahora apenas llega a los 4 metros por el paso del tiempo. Fue constituida por grandes bloques trapezoidales de piedra caliza gris. Lo cierto es que lo que estamos viendo son los restos de la antigua pirámide, que parece ser que tenía base totalmente cuadrada, ¿no? En sus orígenes medía alrededor de 10 metros, un poquito menos, y hoy en día pues tan apenas nos quedan, casi desde el exterior, unos 3 metros alcanzarán más o menos, ¿no? Da un poco de pena, ¿no? Porque no vemos toda la estructura piramidal completa, pero echándole un poquito de imaginación podríamos presuponer cómo era este lugar en sus inicios. Hoy podemos contemplar una pirámide truncada, hecha de piedra caliza, de tamaño reducido, sobre todo si las comparamos con las pirámides egipcias. Su puerta se encuentra orientada hacia el oeste, al nacimiento del sol, con un arco triangular que da acceso a un corto pasillo y nos obliga a girar a la derecha y terminar en el corazón mismo de la pirámide. Allí encontramos una gran sala, una sala central, ahora a cielo raso. No sabemos cómo sería su interior, si estaría pintada, si habría frescos, cómo serían los tesoros o los objetos artesanales que la decorarían, eso sí, en caso de existir. Desde la pirámide observamos el lago Lerna, en el golfo de Argólida, conocido principalmente como la guarida de Hidra, el ser mitológico, serpiente acuática de múltiples cabezas, a la que Hércules mismo dio muerte en el segundo de sus trabajos. De hecho, bajo sus aguas se encontraría situada la entrada del inframundo, que la Hidra guardaba cual carcelero, venido a menos. La datación de la pirámide, no sabemos quiénes pudieron ser los constructores de la pirámide de Helenicón. No hay certezas, no tenemos ni idea, solo hipótesis. Estamos en una época en la que muy cerca de este punto otra civilización se encontraba en pleno desarrollo, la civilización minoica, Creta, con su floreciente cultura, donde sabemos que al menos hubo 2 pirámides. La pirámide de Helenicón se encuentra alejada de las rutas clásicas del turismo. Casi nadie viene por aquí. Probablemente tuvo un carácter funerario y sagrado. Su etimología significaría algo así como la perteneciente a los helénicos, una denominación demasiado amplia y antigua para designar a los antiguos griegos. Ellos se llamaban a sí mismos helenos, mientras que el nombre de griego se lo pusieron los romanos. Sabemos que su orientación es muy precisa en relación con los 4 puntos cardinales, y probablemente es este el momento de hablar de las distintas teorías. ¿Qué demonios es esta pirámide? ¿Para qué se utilizaba? Hay gente que cuenta que simplemente era un lugar sagrado, un lugar de enterramientos de antiguos guerreros, pero no se han encontrado huesos humanos cerca. Otra hipótesis nos hablaría de, simplemente, algo más práctico, algo mucho más útil, un colector de agua. Otra de las teorías nos habla de que la pirámide sería un pequeño fuerte para controlar las carreteras de la región. Vamos a abandonar, aventureros, la pirámide
del Helenicón. La verdad es que es un lugar sorprendente. Yo no lo conocía hasta hace unas pocas semanas, pero bueno, cuna de la cultura, cuna del mundo, y aquí lo veis, también cuna del misterio. ¿Quién hizo la pirámide del Helenicón? ¿Por qué? ¿Qué significa? Esa añoranza del ser humano por crear casi una escalera hacia el cielo, que es la pirámide, ¿ya lo sentían estos protogriegos? No tenemos ni idea, pero aquí está, desafiando al tiempo la gran pirámide del Helenicón. A unos 5 kilómetros de Nauplión, en la carretera de Argos, nos encontramos con un recinto fortificado impresionante, doble muralla, con una altura de 7 metros, compuesto por bloques de hasta 13 toneladas cada uno, que fue construido en torno al 1600 a.C. Eso sí, los restos más antiguos sabemos que datan del 2000 a.C. Todo un alarde constructivo, un absoluto despliegue desmesurado cuyo tamaño esfuerzo supuso un despilfarro de piedra. ¿Pero para defenderse de quién? El calificativo de una muralla ciclópea viene directamente de aquí, de Tirinto. Y es que se pensaba que eran los cíclopes directamente los que eran capaces de mover tamaños bloques de piedra. Para que os hagáis una idea, en estas murallas encontramos pues, una altura de 13 metros. Hay bloques de piedra que pesan 13 toneladas y el grosor de alguna de las partes del muro es de 8 metros, lo cual es una auténtica barbaridad. Y es que, amigos, se cuenta que fueron los cíclopes los que directamente iban depositando aquí las piedras y creando la espectacular muralla de Tirinto. Los bloques están ensamblados sin argamasa. Sus muros tienen un espesor de entre 7 y 10 metros, aunque por ejemplo en el bastión meridional se alcanza un espesor de 17 metros, una auténtica barbaridad. Todo está hecho aquí para gigantes, como si lo hubiesen hecho cíclopes. Y la relación con los cíclopes tiene sentido. Parece ser que se encontraron una serie de cráneos de seres gigantes con un orificio enorme en el centro de la calavera, lo que hacía que pareciese la cabeza de un hombre con un solo ojo. Estaban viendo en realidad, no obstante, el cráneo fósil de un mamut enano, y ese orificio sería la cavidad de la trompa. Por eso habría surgido esa leyenda urbana, ese mito de que una raza de gigantes de un solo ojo habitaban las grutas de esta zona, como confesaba el propio Homero. Nuestra siguiente parada, aventureros, la vamos a hacer en el Epidauro. Este lugar que, como veis, pues es un teatro romano de los más grandes que podemos encontrar en el mundo, ni más ni menos que entre 12.000 y 14.000 plazas, y tiene un secreto, tiene un misterio que a día de hoy nadie ha conseguido casi resolver. El Epidauro. Acompañadme y os cuento qué es lo que hace tan especial a este lugar. Y acabamos de llegar al sitio probablemente donde las propiedades acústicas son más especiales. Esto es el Epidauro, el teatro de los griegos, donde por más que uno trate de forzar, por más que uno trate de actuar, la simple voz natural ya hace que se genere una acústica cuya ambrosía para todos vosotros va a hacer que os deleitéis como si estuvieseis directamente en el teatro. Nadie sabe cómo consiguieron las propiedades acústicas, no tiene que ver con el lugar, no tiene que ver con el escenario. El hecho de que aquí se escuche así solo tiene que ver con la magia de los asientos. Un lugar tremendamente especial, una vez más. Y es que se intentó siglos después, se han intentado milenios después, y es que el Epidauro es del siglo IV a.C. y no se ha conseguido emular nada parecido a esto. Las propiedades acústicas de este punto tan concreto. El Epidauro.
Aventureros, de verdad, si venís al Epidauro, fundamental traeros un sombrero y agua, porque si os acercáis por aquí en el mes de julio, agosto, junio, como estamos ahora mismo, pues el calor es destructivo. De verdad que hay momentos en los que pienso que voy a ser objeto de una combustión espontánea. Pero bueno, vale la pena, todo por estar aquí. La acústica del Epidauro es absolutamente fabulosa. Su teatro probablemente es de los más espectaculares que podremos encontrar en la vieja Europa. En el Epidauro había plazas para 14.000 personas, todas ellas sentadas. Y sin duda, está considerado como el más perfecto de la antigüedad griega. Un lugar para estar allí, para verlo, para tratar simplemente de imaginar las fiestas que se celebraban allí, en honor a Dionisio y a otros dioses, siempre con el vino y el espectáculo como protagonistas. Caminando por sus alrededores, encontramos pinos, cipreses, que en Grecia son de hecho muy queridos, y que no tienen esas connotaciones mortuorias que les damos aquí, en España por ejemplo. Árboles de hoja perenne que siempre están verdes, símbolos por tanto de la vida eterna, del más allá. Aventureros, gente de toda Grecia, venía aquí, justo a este punto, al oráculo de Delfos, para tratar de resolver sus dudas, sus consultas. Y es que nos cuentan cómo efectivamente los atenienses o los espartanos eran clientes VIP, directamente tenían preferencia para entrar en el oráculo de Delfos antes que cualquier otro ciudadano o institución. El primer lugar al que llegarían sería lo que llamaban el Marmarián. Directamente, este lugar revestido de mármol por todas partes sería el preludio de aquella iniciación que iban a realizar, de aquella respuesta que iban a obtener en el oráculo de Delfos. Vamos a seguir siguiendo los pasos de aquellos ciudadanos que querían saber cuál era el destino que se les presentaba. Y es que, aventureros, el templo más mítico de Delfos, o el más icónico, es este, el de Atenea Pronea. Construido en el año 390 a.C., lo cierto es que de forma circular, en su origen tenía 20 columnas dóricas. El problema es que hubo un terremoto, se destruyó, se reconstruyó, y efectivamente hoy han sido reconstruidas 3 de esas columnas, que son las que podemos ver actualmente. Llama la atención porque es de los pocos templos circulares que se han llegado a encontrar. El santuario de Atenea Pronaya está dedicado a la diosa griega de la sabiduría y protectora de la ciudad de Atenas. En este punto, el santuario de Atenea, que se encuentra ubicado sobre una planicie con impresionantes vistas de las montañas, las pruebas revelan que el primer templo dedicado a la diosa Atenea se construyó en torno al siglo VII a.C. aproximadamente. Cuando este templo fue destruido, se construyó uno posterior, en el siglo IV. Y es que nos cuenta la leyenda, amigos, que en torno al 480 a.C., cuando los persas atacaron Delfos y llegaron al santuario, hubo una fuerte tormenta y se oyeron gemidos procedentes del templo que hicieron que los invasores huyeran aterrorizados. Las ruinas que se contemplan en la actualidad proporcionan unas vistas espectaculares de la ciudad de Delfos, gracias especialmente a este elegante edificio conocido como el Tolos, edificio circular. El siguiente de los pasos, aventureros, es que el ciudadano que quería conocer su futuro, antes de dirigirse al templo de Apolo, que es el lugar donde éste le sería ratificado, se dirigía aquí, a la fuente de Castalia. En este punto se realizaban una serie de lavados rituales y, una vez purificado, podía continuar camino del oráculo, camino por lo tanto de la vía sacra. Allí nos dirigimos. A continuación, aventureros, y una vez que el baño ritual, o que es el lavado, había sido realizado,
los ciudadanos o la institución que quería conocer los vericuetos de su futuro comenzaba a transitar por la vía sacra, que es justo esto que estamos ahora mismo caminando. Acompañadme y la cruzamos como hacían antiguamente. ¡Vamos! Flanqueando la vía sacra, la vía principal, encontramos lo que llaman los tesoros, como este, por ejemplo. Los tesoros al final eran capillas o pequeños templos que eran donados por parte de las grandes ciudades, por ejemplo Corinto, ¿no? Entonces en el interior se solían introducir aquellas ofrendas, aquellos exvotos que son los regalos que se ofrecían a Apolo para que se produjese por tanto esa adivinación en el oráculo. Por tanto vamos a ver cómo está tachonada a ambos lados de la calzada esta vía sacra de los grandes tesoros. Pero ¿cómo se consultaba al oráculo? Hoy en día sabemos que se hacía a través de las pitias, las pitonisas. Se sabe que la elección de este personaje se hacía sin ninguna distinción de clases. A la candidata únicamente se le pedía su vida y que sus costumbres fueran irreprochables. El nombramiento era vitalicio y se comprometía a vivir siempre dentro del santuario. Y es que al principio, la pitonisa era una joven virgen, pero a raíz del rapto y violación de una de ellas por un joven de Tesalia, se decretó que desde ese momento no se podría escoger ninguna con menos de 50 años, aunque debería de seguir vistiendo como una doncella. De aquí en el templo de Apolo, la ceremonia era la siguiente, o eso se cuenta. Efectivamente, el ciudadano, la institución que quería conocer su futuro, una vez que entregaba el exvoto, que sería esa ofrenda, ese regalo, se dirigía justo a este punto. Aquí se encontraban las pitias, las pitonisas y por otra parte los sacerdotes o los profetas. La pitia, por lo tanto, se adentraba al interior a un lugar llamado el Aitión y allí descendía. Descendía junto con un báculo de laurel y una corona. En el interior se sentaría sobre un trípode y en ese trípode empezaría a mascar laurel y a beber una serie de aguas que efectivamente le proporcionarían esa inspiración, ello unido a que había una roca con una especie de oquedad de la cual emanaba un vapor muy concreto que le hacía entrar en ese éxtasis. Una vez que ello sucedía, empezaba a decir determinadas palabras. Se cuenta que inconexas, se cuenta que sin demasiado sentido. El sacerdote después hacía la interpretación y se la entregaba a aquel que había acudido para conocer su futuro. Y es que hay que aclarar que aquí no se tomaban decisiones, el oráculo lo que hacía era ratificar decisiones políticas, decisiones sobre qué colonias se podrían abrir, qué guerras habría que celebrar, u otro tipo de importantes asuntos de carácter político o personal. ¿Me tengo que casar con esta persona? Bueno, pues ese tipo de preguntas se celebraban aquí, se realizaban aquí en el oráculo de Delfos. Lo que ocurre es que historiadores, por ejemplo el padre de la historia, como el propio Heródoto, simplemente decía que aquí entraba todo el mundo, que incluso llegaba hasta el final al aditio, no solo la propia pitonisa, sino también los propios ciudadanos. Plutarco, que también fue sacerdote de Apolo, nos indica cómo no se celebraba ningún tipo de ceremonia de la que hemos visto, sentándose la pitonisa en un trípode emanando determinados vapores, a pesar de que se han hecho estudios geológicos que señalan que podría existir estos vapores. En realidad no sabemos nada, sabemos muy poco de cómo era la ceremonia que se celebraba aquí en el oráculo de Delfos, pero en concreto este era el lugar donde se realizaban esas ceremonias de adivinación del futuro, en el oráculo de Delfos. Cuando se llegaba aquí, por tanto, al oráculo de Delfos y se presentaban ante el templo de Apolo, directamente se hacía una ofrenda con una tarta hecha con miel y por otra parte se realizaba el sacrificio de una cabra, la cual era quemada y a continuación se vertía sobre ella agua fría. Si el cuerpo de la cabra empezaba a temblar, es que Apolo, el dios de la música, de la armonía, de la belleza, quería hablar. Si no hacía nada, es que ese día no iba a ser bueno para conseguir las respuestas del dios Apolo a través de las pitonisas del oráculo. Me llama muchísimo la atención, aventureros, que en toda esta zona, que al final pues no deja de ser un conjunto de templos, gozaba de gran importancia todo lo que tiene que ver con el deporte, con el cuidado, ¿no? Por ejemplo, pues vemos que hay un teatro, hay un gimnasio, vemos también un estadio. Y es que dentro de la vida cultural de la antigua Grecia era tan importante la cultura como por otra parte la religión. Esa necesidad
de respirar la espiritualidad en un lugar donde al final iba a entrar en comunión el alma con el cuerpo del sujeto. Somos muchos los que conocemos esta historia gracias a la película 300, pero casi siempre la realidad acaba superando a la ficción. A principios del siglo V a.C., las ciudades griegas vivían en constante amenaza ante el imperio persa. Los persas cubrían una inmensa franja en el sur asiático, más de 3 millones de kilómetros cuadrados. Años atrás, en el 490 a.C., la batalla de Maratón supuso la derrota de Darío I de Persia, pero su poderoso hijo Jerjes clamaba venganza. Su determinación supondría la invasión de toda Grecia, con un ejército de unos 200.000 hombres. Las ciudades griegas se reunieron en el Istmo de Corinto, suscribiendo así una alianza contra Persia. Al frente quedó Esparta, con su rey Leónidas. De esta forma, 300 espartanos, elegidos por Leónidas por su condición de tener descendencia asegurada, acompañados por otros 7.000 griegos, partieron hacia la batalla. Esta sería en el paso de las Termópilas. Sus familiares les despidieron con un proverbio: vuelve con el escudo sobre él. Una delegación espartana llevó a cabo una consulta en el oráculo de Delfos. La respuesta fue que los persas arrasarían Esparta si ésta no sacrificaba la vida de un rey en su defensa. Los ejércitos de Jerjes, por lo tanto, llegarían por este punto, desde el mar hacia el interior. Y justo en la costa se encontraba ese paso de las Termópilas. Los acantilados no dejarían por tanto cruzar, y es por ello por lo que esos 300, acompañados de otros soldados de apoyo, cerrarían completamente el paso a Jerjes y al resto del imperio persa. Hoy en día, efectivamente, podemos ver que una enorme carretera y una explanada ocupan lo que sería parte de ese paso de las Termópilas, porque ha cambiado las condiciones geológicas y geográficas del lugar. Sin embargo, todavía podemos imaginarlo. El mar es exactamente el mismo, el agua está aquí. Todo ese muro natural todavía sigue protegiendo a Grecia y a sus invasores. Una auténtica maravilla. Los espartanos resistieron con valor. Formados en falange, con sus escudos de bronce y sus largas lanzas dispuestas ante los persas, tras 2 días de resistencia, el rey Jerjes recibió la visita del traidor Efialtes, que mostró un camino que vadeaba el desfiladero y que supuso la clave de la victoria persa. El rey Leónidas cayó bajo las armas persas como un héroe guerrero. Jerjes ordenó buscar su cuerpo, fue mutilado y decapitado, siendo su cabeza ensartada en un poste en el campo de batalla. Al final, las tropas de Jerjes serían derrotadas por su loca obsesión de tratar de destruir lo que tanto tiempo habían construido los griegos y que a día de hoy supone la base de nuestra cultura, la democracia. Pero eso, aventureros, es otra historia. Por lo tanto, y aunque tenemos que echarle bastante imaginación, todavía podemos sentir casi los cuerpos desgarrados de esos 300 espartanos, viendo cómo la luz del sol se cubría por ese mar de flechas, cayéndoles directamente. Y es que al final, el traidor Efialtes se salió con la suya, y los persas pudieron encontrar ese reducto, ese camino, para poder superar la defensa de los 300 espartanos. Y este concreto, amigos, es el punto en el que nos cuenta la historia que el último bastión, que el último reducto de espartanos, de esos 300 valientes, resistieron. De hecho, parece ser que se han encontrado restos de flechas justo en este punto.
Leónidas, aventureros. Leónidas, sin lugar a dudas, fue el héroe de la batalla de las Termópilas. Aquí lo tenemos representado en esta estatua, que de alguna forma lo que representa es que en aquel momento el espartano murió, pero su recuerdo, su aventura y su historia inspiradora todavía siguen aquí presentes. Casi podemos sentir el espíritu del gran Leónidas aquí con su estatua en el paso de las Termópilas. Hoy en las Termópilas observamos cómo la orografía del lugar ha cambiado totalmente. Recordamos esta historia de valor y coraje y nos detenemos en el epitafio que dejó grabado Simónides de Ceos. Caminante, ve a Esparta y di a los espartanos que aquí yacemos por obedecer sus leyes. Aquí terminamos, aventureros. Desde luego que un lugar mítico, histórico, un lugar que de alguna forma nos retrotrae a las mejores batallas, a las batallas más épicas de la historia, como es la batalla del paso de las Termópilas. Este lugar, situado en la región de Tesalia, se encuentra muy cerca de una fértil llanura, con el macizo del Pindo de trasfondo y el río Peneo surcando entre estas montañas. Al pie de la cordillera hay una serie de pináculos rocosos que parecen querer alcanzar el cielo y se yerguen como un bosque en la roca. En ese lugar se encuentran ubicados los monasterios de Meteora. Aquí nos dirigimos. Meteora es un paisaje de imponentes picos erosionados que se convierten en épicas columnas de piedra de dimensiones bíblicas. Encarnado precariamente en la cima de una de las columnas de roca, con abruptos acantilados a cada lado, el monasterio Rusanó vigila el paisaje que tiene debajo, con sus tejas rojas destellando calurosamente bajo la luz del sol. Rusanó parece estar situado en algún punto entre la tierra y el cielo. Aventureros, acabamos de llegar probablemente a uno de los lugares más especiales de todo el planeta Tierra, Meteora, lo que significa rocas en el cielo, o la roca que está casi rozando el cielo, literalmente significa esto. Y es que durante el siglo IX hubo unos asentamientos de ermitaños que llegaron justo a esta zona. En realidad ellos vivían en cuevas, en pequeñas grutas, pero no sería hasta el siglo XIV cuando San Anastasio, directamente y tras ser expulsado del monte Athos, llegaría justo a este punto fundando un primigenio monasterio, al cual iremos después, el monasterio del Gran Meteoro. Posteriormente, otros 24 monasterios circundarían justo esta zona en la que nos encontramos ahora mismo, con estas rocas, estos peñascos tan absolutamente impresionantes que a día de hoy parecen acariciar el cielo. En un principio se decía que efectivamente los propios monjes lo que hacían era huir de los bizantinos, huir por tanto de la persecución, y por eso se refugiaron en este punto. Y qué casualidad, que casi con sus manos podían tocar el cielo, aquí, en la Gran Meteora. Vamos a recorrer este complejo de 6 monasterios, que son los que quedan de los primigenios 24, y a ver qué os parece, porque este es de los lugares, esta es de las maravillas más increíbles que hay en todo el planeta Tierra. Las primeras personas que vivieron en estos inhóspitos pináculos fueron unos ermitaños, que movidos por la determinación treparon hasta las cuevas y hasta las fisuras en la roca, emprendiendo así una vida de soledad destinada a la contemplación de Dios. Al final, poco a poco se fueron reuniendo y constituyeron así monasterios. Durante la anarquía de las invasiones otomanas de los siglos XIV y XV, los monjes tuvieron que escalar cada vez más los abruptos acantilados para buscar la protección en la inaccesibilidad. Para llegar a estos monasterios, antiguamente, existía una gran red que extendían los monjes al precipicio desde arriba. Según la gente de la región, no cambiaban las cuerdas hasta que el Señor no hiciera que se rompieran.
Así se aseguraban de que únicamente los peregrinos más piadosos se atrevieran a llevar a cabo el viaje. Hoy en día, en la actualidad, hay escaleras, hay un puente de madera. Tras haber subido al monasterio, el visitante se adentra en una atmósfera intensamente sagrada que lleva más de 500 años atrayendo a los devotos. Aventureros, y es que subiendo directamente desde el pueblo de Castrati hacia la Sagrada Meteora, lo primero que nos vamos a encontrar es con el monasterio de San Nicolás, en concreto y situado sobre un pináculo a 400 metros en su parte más alta. Podemos observar este lugar que es absolutamente sensacional. Lo veis ahí, dedicado a San Nicolás. En el interior hay una serie de pinturas, manuscritos medievales, que desde luego puede hacer de las delicias de cualquier historiador. Desde luego que una película puede amplificar un lugar como destino turístico, y esto es lo que sucedió con James Bond y la película Solo para tus ojos, donde Roger Moore escaló las escarpadas paredes de los monasterios de Meteora. Frente a los frescos de la Santísima Trinidad, me doy cuenta de lo diferentes que pueden ser la religión griega ortodoxa y la católica. Siento que estoy muy cerca espiritualmente, pero la liturgia y la ceremonia es tan distinta que mis ojos se posan directamente sobre los impactantes frescos que envuelven este lugar. Una de las curiosidades, aventureros, con las que nos encontramos en estos monasterios es la forma y la particularidad en la que los monjes ascendían. Y es que al principio, evidentemente, no había ni escalinatas ni los pasadizos por lo que hemos atravesado anteriormente, sino que directamente eran o bien cuerdas atadas a cestas que más o menos a una distancia de unos 200 y pico metros ascendían para traer aquí a los monjes, o en su caso también se utilizaban escaleras con cuerdas de madera simplemente. ¿Hasta cuándo duraba la escalera? Pues hasta que Dios quería, y en el momento en que efectivamente alguno de los que pretendían subir aquí pues no acababa subiendo porque la caída era vertiginosa, era el momento de reparar y de cambiar las cuerdas. Sin embargo, a día de hoy tenemos todavía el gancho y ese recuerdo de probablemente cuántos monjes que, haciendo ese acto de fe, subiendo esas escaleras de cuerda, no llegaban al menos hasta el cielo en la tierra. Pues sí, aventureros, justo lo que tenéis aquí es el monasterio de Bar-Lam. Y es que este lugar es archiconocido porque fue utilizado por parte de los amigos de Juego de Tronos para crear el nido de águilas, donde encerraron a Tyrion Lannister ahí en una celda y tal, ¿no? Bueno, pues aunque ellos en realidad no pudieron rodar aquí, porque esto es un espacio protegido, ¿no?, y por lo tanto está prohibido, sin embargo lo recrearon tal cual para sus escenas. Bar-Lam, este monasterio del siglo XIV, que es de los más espectaculares que sin duda vais a encontrar en Meteora. El monasterio de Bar-Lam es el segundo más grande de los 6 monasterios de Meteora. Cuenta la leyenda que 2 monjes ascendieron hasta este punto para ahuyentar a un monstruo que vivía aquí. Tardaron 22 años en subir los materiales de la obra, pero solo les costó 2 años construir semejante monasterio.
Pues bien, aventureros, aquí en el monasterio de Barlam, en Meteora, vamos a encontrar una pintura donde se encuentra abierta la tumba de Alejandro Magno y podemos ver el esqueleto de Alejandro Magno. Tal vez una pista, aventureros, que nos lleve directamente al auténtico lugar donde reposarían los restos de Alejandro. Venecia, algún lugar en Egipto, incluso se ha llegado a hablar de España, por Cantabria, no tenemos ni idea. Pero veniros aquí o simplemente observad la imagen que tenéis ahora mismo en pantalla y tratad de seguir los pasos de las huellas del cadáver de Alejandro. Y para los amantes del vino, queda claro que los monjes aquí no eran abstemios, y es que, aventureros, el vino es el alimento del alma. Fijaros en qué pedazo de barrica. Lo que estáis viendo detrás de mí, aventureros, es el Gran Meteoro, probablemente el monasterio más famoso de la zona de aquí, de Meteora, ese que casi parece querer acariciar, rascar el cielo, estando de esta forma los monjes un poquito más cerca de Dios. Pues bien, este fue fundado por San Anastasio, el monje primigenio que llegaría a esta zona después de esos ermitaños en el siglo XIV, ¿no? Por lo tanto, pues ya lo veis, una auténtica barbaridad, un monasterio tremendamente majestuoso que, desafiando al tiempo desde el siglo XIV, nos invita a pasear, así que encaminémonos hacia su interior, aventureros. Aquí el mundo moderno se desmorona casi literalmente, y lo único que queda, cuando tu mirada observa hacia arriba, son los edificios de madera y piedra del patio, que sirven de marco para un cielo que parece un océano. Sed bienvenidos al monasterio más grande de Meteora, el Gran Meteoro, también llamado el Monasterio de la Transfiguración, situado a 613 metros de altura. Me pierdo entre sus pasadizos, sus recovecos y sus terrazas. Hacen que sienta que este lugar parece fuera de este mundo, parece directamente unido al cielo. Una de las cosas más curiosas que vais a encontrar en vuestra visita por Meteora son lo que llaman las celdas de monjes, y es que en concreto en el pináculo que se encuentra detrás de mí se hallan una serie de oquedades que se cuenta que efectivamente cuando un monje incumplía las obligaciones o los mandatos de su superior, pues allí que le encerraban durante una temporadita para que se lo pensase, a reflexionar, ¿no? En realidad estas son solo habladurías, porque efectivamente la vida monacal implicaba en muchas ocasiones el aislamiento. En un principio, antes de que se construyesen en el siglo XIV los monasterios de Meteora, directamente los monjes se metían en las cuevas, que eran estas semi-ermitas que hoy en día podemos observar, ¿no? Por lo tanto, lo que vemos ahí no sería sino un lugar de recogimiento, un lugar para pensar, para incubar y para simplemente tratar de estar más cerca de Dios. Esta comunidad albergó una cantidad de 24 monasterios, y cada monasterio era un complejo independiente, con su propia cosecha, con sus rebaños de ovejas y cabras. Aventureros, y es que este momento, este preciso instante que quiero compartir con vosotros, lo que representa al final es lo efímero, la belleza, el atardecer, lo que solo dura unos segundos. Fijaros, aquí en Meteora, con esos pináculos que parece querer que acaricien el cielo, que casi parecen querer llegar hasta Dios, con el atardecer de fondo, con ese sol cayendo, y desde luego que la imagen es fantástica. Y podría decir cualquier tipo de palabra más o menos bonita, pero lo cierto es que lo que importa de verdad es estar aquí y solo mirar, solo estar.
Y después de este viaje virtual, ¿qué te parece si lo hacemos juntos en vivo? Y después de este viaje virtual, ¿qué te parece si lo hacemos juntos en vivo? Te dejo todo lo que necesitas en la descripción del vídeo. Y recuerda, del 28 de octubre al 4 de noviembre te espero en Grecia.